Antes de empezar, vamos a orar. Amén. Lo más importante. Señor Jesús, le damos gracias por este día, Señor, por este estudio. Le pedimos que sea de bendición, que podamos edificarnos a la luz de su palabra, Señor, y que podamos crecer e ir entendiendo, denos sabiduría, discernimiento, para poder entender su enseñanza y todo lo que usted nos quiera entregar en esta hora. Bendiga a los hermanos que se están conectando y también a los que se van a conectar para que puedan estar presentes en este servicio. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Bien, habíamos empezado ahora, hermano Jorge. Perdón. Estábamos hablando de que íbamos a retomar el capítulo 5 del Evangelio de San Juan. Vamos a seguir estudiando Amén. el versículo 39, ¿cierto? Este capítulo 5 es acerca del estanque de Betesda, y en particular este versículo 39 de este capítulo 5 de San Juan nos habla acerca de la conversación que tiene el Señor con los fariseos, ¿cierto? Los estudiosos de la ley. Dice el versículo 39: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿cierto? Cuando el Señor les dice escudriñad las escrituras, también nos está diciendo a nosotros lo mismo, ¿cierto? Y no nos está dando un consejo, ni nos está pidiendo por favor, sino que nos está dando una orden, ¿cierto? Que debemos escudriñar las escrituras. Por eso dice escudriñar las escrituras. Esto es una orden para cada uno de nosotros. Es necesario que los que decimos querer agradarle a Dios escudriñemos las escrituras para saber cuál es su voluntad y poder Amén. cumplirla, ¿cierto? Después, cuando dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, en realidad esto debiese haberse traducido y debiese haber dicho, ustedes afirman que creen en las escrituras, entonces crean lo que éstas dicen acerca de mí, porque los fariseos decían creer las escrituras, cumplirlas, estudiarlas, pero no creían en el mismo que las había escrito, en el Señor, que está precisamente frente a ellos. Dice después, y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿cierto? Por supuesto que la Biblia completa, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, dan testimonio de la persona de Jesucristo, ¿cierto? Del Cristo y de la obra que hizo también en la cruz. Versículo 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, ¿cierto? Se refiere a no a cualquier vida, sino que se refiere a la vida en Cristo, ¿cierto? Que para tener esa vida de la cual les hablaba el Señor a los fariseos, hay que aceptarlo como nuestro Señor, ¿cierto? Como nuestro Salvador y caminar permanentemente tomados de su mano. Dice el versículo 41, gloria de los hombres no recibió. Y el 42 dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si alguien verdaderamente es salvo, si alguien verdaderamente ha experimentado el nuevo nacimiento, uno como consecuencia de esa llenura del Espíritu Santo está lleno del amor de Dios. Y eso lo demuestra a través de las obras que hace, no porque las obras nos hagan salvos, ¿cierto? Sabemos que la salvación, perdón, es un regalo inmerecido de parte de Dios, pero el hecho de estar lleno del Espíritu Santo nos hace sentir el deseo de ayudar a la gente, de entregar el mensaje de salvación, de ayudar al menesteroso, ¿cierto? De cobijar a la viuda, etcétera. Por lo tanto, por eso nos dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros, ¿cierto? Porque eran personas que no eran salvas, y obviamente como no eran salvas, no habían experimentado el nuevo nacimiento, no estaban llenos del Espíritu Santo y por lo tanto eh, no, no tenían el amor de Dios dentro de sí mismos, ¿cierto? Dice el versículo 43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a aquel recibiréis, ¿cierto? Eh, bueno, la verdadera razón por la cual estos fariseos no recibieron al Señor es porque no conocían a Dios, ¿cierto? No conocían al Dios que nosotros servimos sin perjuicio de que estudiaban la Escritura, y por eso que cuando tuvieron a Jesús al frente, no pudieron reconocerlo, ¿cierto? Y después le dice, si otro viniera en su propio nombre, a aquel recibiréis. Y ahí el Señor está profetizando, porque está hablando de lo que va a pasar cuando venga Jesucristo, cuando
se produzca el rapto de la iglesia, cuando el Señor nos lleve a su presencia y queden acá los que no hayan aceptado al Señor como su Salvador, ¿cierto? Ahí va a aparecer el anticristo, eh, que va a decir ser el Mesías esperado por los judíos. Y obviamente que, como está escrito en la palabra, los judíos lo van a aceptar a él como Señor, lo van a recibir, lo van a venerar, van a gloriar, etcétera, etcétera. Y nosotros ya vamos a estar, ¿cierto?, en la presencia del Señor. Pero eso va a ocurrir y el Señor ya lo estaba manifestando cuando habla, ¿cierto?, en este episodio del estanque de Bethesda con los fariseos, ¿cierto? Les dice, si otro viniere en su propio nombre, ¿a aquel recibiréis? ¿Eh? Ahora, bueno, obviamente los judíos se van a dar cuenta de ese gran error que van a cometer cuando estén reconociendo al diablo como su Señor, pero ya va a ser demasiado tarde, ¿cierto? Por eso que hay que buscar el discernimiento y la claridad de la palabra de parte de Dios en estos tiempos, porque hay mucha gente que cree en la verdad y que se va a perder, que se va a quedar y va a tener que enfrentarse a todas esas tribulaciones venideras. El versículo 44 dice, aquí empieza a hablar un poco de la incredulidad, ¿cierto? Dice el 44 en signo de interrogación. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues tomáis la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios solo? Porque Dios no ministra en definitiva para el orgullo del hombre, ni modifica la verdad para complacer el orgullo del hombre o para destruirla. Dios siempre dice la verdad y utiliza instrumentos para ir con la verdad por delante, ¿cierto? No para vanagloriar, no para alimentar el ego o complacer a los hombres, sino que para decir la verdad y nosotros tenemos que ser iguales. Tenemos que imitar a Dios en ese sentido, ir con la verdad por delante y no hacer cosas para agradar al hombre, sino que cosas para agradar a Dios. Aunque a veces resulte difícil, ¿cierto? Porque puede depender un trabajo de eso, puede depender algún pago, alguna remuneración, alguna amistad que podamos perder, pero nosotros tenemos que agradar a Dios y no agradar a los hombres. Eh, Después dice, no, versículo 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros esperáis, ¿cierto? ¿Por qué le dice no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre? Porque ya estaban siendo acusados desde el mismo momento en que estaban negando al Dios, teniéndolo enfrente a ellos, ya estaban siendo acusados por sus propias bocas, ¿cierto?, de esto que estaban haciendo. Y les dice, ¿cierto?, el que os acusa es Moisés, en quien vosotros esperáis, ¿cierto? Ellos afirmaban que guardaban la ley de Moisés, ¿cierto? Pero en realidad eso no era cierto. Ni siquiera guardaban la ley de Moisés, que era la persona a la cual veneraban tanto, ¿verdad? Para los que se están incorporando, les recordamos que estamos eh, casi, bueno, estamos en el Evangelio de San Juan, casi ya terminando el capítulo 6, estamos en el capítulo 5 todavía, y estamos viendo, ahora vamos a ver el versículo 46, es uno de los últimos versículos del capítulo 5, que habla acerca de la incredulidad dentro del contexto del estanque de Bethesda, ¿cierto? Versículo 46 dice, porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais a mí, ¿cierto? A pesar de de estas afirmaciones, eh, ellos no guardaban la ley, ¿cierto? Porque si ellos hubieran guardado la ley, la ley de Moisés, ¿cierto? Habrían creído en Jesucristo, al cual tenían enfrente, ¿verdad? Eh, Después dice, bueno, dice, porque de mí escribió él, ¿cierto? O sea, Jesús le está diciendo que Moisés escribió acerca de él mismo. Eh, Ahora dice después, bueno, hay varias referencias respecto a esta conversación muy profunda que tiene el Señor con los fariseos. Le voy a dejar algunas. Génesis 3:15, Deuteronomio 18 del 5 al 18 y Lucas 24 del 27 al 44. Esto va a quedar grabado y lo vamos a subir al grupo, así que no se preocupe, después las puede ir anotando. Así que no lo anoto ahora. Y el versículo 47 dice, y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras, cierto? O sea, sin rodeo, el Señor echa en cara que a pesar de las afirmaciones que hacían los fariseos, al contrario, ellos eran de hecho incrédulos, porque no estaban creyendo en el Hijo de Dios sin perjuicio de que lo tenían enfrente, ¿cierto? Y por eso dice, ¿cómo creeréis a mis palabras, ¿cierto?
En el fondo, es cuando él dice, ¿cómo creeréis a mis palabras? Esta declaración tan profunda declara la unidad de Cristo con las Escrituras, ¿cierto? Ahí uno entiende el concepto de que Cristo es uno solo y que las Escrituras reflejan completamente la vida, la obra, el pasar, la enseñanza y todas las cosas del Señor Jesucristo, ¿verdad? El capítulo 6 vamos a pasar ahora del mismo Evangelio de San Juan, capítulo 6. eh, y aquí entramos a un capítulo hermoso, ¿cierto? Que ha sido objeto de muchas películas también. Yo creo que mucha gente, muchas personas del mundo secular conocen esta historia, que es acerca de cuando Jesús alimenta a 5.000 personas, ¿cierto? Esto fue alrededor del año 32 después de Cristo, ¿cierto? El capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Aquí ya empiezan los milagros a ocurrir de una manera extraordinaria, en la parte más emocionante desde mi punto de vista, después de la resurrección del Señor, ¿cierto? Los milagros que permitieron que mucha gente creyera en el Señor. Entonces, capítulo 6 del Evangelio de San Juan, versículo 1 dice, pasadas estas cosas, ¿cierto? Cuando dice pasadas estas cosas se refiere a un viaje reciente a Jerusalén, donde había tomado cierto lugar el intercambio entre Jesús y los líderes religiosos de Israel, ¿cierto? Esta conversación que habían tenido en el estanque de Bethesda. Por eso dice, pasadas estas cosas, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, que es de Tiberia, ¿ya? Bueno, este mar tiene varios nombres, pero la Biblia, ¿cierto?, lo señala como el mar de Tiberias. La verdad es que yo no busqué los otros nombres, pero podemos agregar el dato después, ¿cierto? El mar, para no perder más tiempo, el mar de Tiberias, ¿ya? Después dice el versículo 2 y lo seguía mucha gente, ¿cierto? Había por lo menos, de acuerdo a los historiadores, alrededor o más de 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños. No olvidemos que las mujeres en ese tiempo se consideraban como ciudadanos de segunda categoría, por lo tanto no eran contabilizados y los niños tampoco. Por lo tanto, se contabilizaron alrededor de 5.000 hombres. Y obviamente cada hombre podría llevar una mujer o ninguna mujer y también niños, ¿cierto? Pero el número mínimo por lo menos eran 5.000 personas. Dice después, ¿cierto? Y lo seguían mucha gente porque veían sus señales que hacía en los enfermos, ¿cierto? Eh, bueno, él nunca rechazó a ningún enfermo, ¿ya? Nunca dijo, no, no te voy a sanar porque soy el hijo de Dios, o no te quiero sanar porque estoy cansado, o porque tengo sueño, o porque no, o porque eres feo, no. El Señor siempre recibió a todos los enfermos y los sanó. Entonces, la gente se acercaba mucho al Señor por una necesidad física, primeramente, ¿cierto? Iban por los peces y por los panes, como se dice por ahí. Eh, porque hay una necesidad física. Y el Señor nunca rechazó a nadie para sanarlo, ¿cierto? Por eso que la gente lo buscaba. Eh, Porque Él era el portador de la gracia, ¿cierto? Él tenía un carácter espiritual, Él quería salvar las almas de las personas, pero sin perjuicio de eso también salvaba la carne, ¿cierto? La parte física que estaba enferma de las personas también las curaba. Y eso las personas lo sabían, se había transmitido de boca en boca y por lo tanto todos querían ser sanados y buscaban la presencia del Señor, ¿cierto? Por eso decía que lo seguía mucha gente. El versículo 3 dice, y subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, ¿ya? Eh, bueno, esto nos habla, ¿cierto?, de que hubo un tiempo de enseñanza y un tiempo de instrucción, ¿cierto? Porque dice, subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. O sea, seguramente fue una especie de reunión, ¿cierto? Les dijo ya, qué sé yo, hay muchas personas acá, vamos a sanar, vamos a poner la mano, no sé, en realidad no hay una descripción más detallada en la escritura de qué trató esa conversación. Pero sí la palabra dice que subió a un monte, por lo tanto buscó distancia respecto a las personas y se sentó allí con sus discípulos. Entonces lo más probable es que haya sido un tiempo de enseñanza y de instrucción hacia los discípulos antes de empezar a sanar a estas personas, ¿cierto? El versículo 4 dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, ¿cierto? Eh, bueno, ya había pasado más de un año desde que el Señor había empezado su ministerio. Versículo 5 dice, y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dice a Felipe, ¿de dónde, o sea, dice Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? ¿Cierto? Eh, bueno, cuando dice
Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él una gran multitud, está reiterando que que era mucha cantidad de personas las que habían llegado a ese lugar. Después dice, eh, ¿cierto? Dice Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? ¿Cierto? Versículo 6 dice, más estos decían para probarle, ¿cierto? Eh, en el fondo, de alguna manera se estaba probando la fe de Felipe, ¿cierto? A lo mejor era uno de los más débiles y por eso se le hace esta pregunta, ¿cierto? ¿Cómo vamos a alimentar a estas personas? Eh, Ahora, el versículo 7 dice, le respondió Felipe, eh, claramente un pensamiento carnal, ¿cierto? Y todos nosotros lo hacemos muchas veces. Le dijo, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno de ellos tome un poco, ¿ya? Eh, bueno, y esa es la forma en la cual el mundo en definitiva planea las cosas. Siempre nosotros siempre somos muy estructurados, dudamos muchas veces de los milagros y dudamos muchas veces de la provisión de parte de Dios. Por eso que se le hace esta pregunta a Felipe y Felipe contesta de una manera carnal y empieza a sacar la cuenta y él piensa que con 200 denarios de pan no les iba a bastar para alimentar a cada una de estas personas, ¿cierto? Pero obviamente eh, no es la manera de cómo el Señor estaba planeando hacer las cosas en ese momento, pero estaba probando de alguna forma la fe de Felipe, ¿cierto? En el versículo 8 dice, le dice uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro. Eh, y el versículo 9, un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿cierto? Bueno, algunos eruditos, digamos, eh, creen que este joven viajaba en compañía de Jesús con el propósito de llevar la comida, ¿cierto? Esto no está en la Biblia, pero se ha llegado a especular que fue así, este jovencito del de los panes y de los peces, ¿cierto? Eh, ¿Y por qué esto? Porque los eruditos toman en cuenta que a veces ellos se encontraban en lugares muy aislados, como sucede en este caso, y por eso se hacía necesario que una persona se encargara solamente de la alimentación, que no es el caso de ninguno de los discípulos en específico, pero tampoco se especifica el nombre o la identidad de este joven que es el portador de los peces y de los panes, ¿cierto? Eh, y después dice, más, ¿quién es? Más que es esto entre tanto. Más que es esto entre tanto, mejor dicho, por supuesto que no era nada, por cierto, esa cantidad de esos 5 panes de cebada y esos 2 pececillos no eran nada y de ninguna manera iban a satisfacer la necesidad de alimentación de 5.000 personas por lo menos. Por eso dice, más que es esto entre tanto, ¿cierto? Pero obviamente en las manos del Señor iba a multiplicar tremendamente. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado? Que a veces estamos pero con el balón de gas y lo tenemos hace como 2, 3 meses y no se acaba nunca. Eso es pura misericordia de parte del Señor. O de repente Amén. a nosotros pasó en algún momento, estábamos pero muy mal, y de repente apareció un hermano en la casa que no había hace mucho tiempo, y llegó con queso, llegó con frutas, con verduras, y más encima llegó a comprarnos la camioneta que estábamos medio apretados en ese tiempo. Entonces, por eso digo, Dios provee, y Dios en este tiempo también, y me imagino que usted alguna vez le ha pasado también. Siempre Dios está proveyendo a su pueblo, ¿cierto? Siempre Dios está sacándonos de apuros, sobre todo en este tiempo tan difícil, tenemos que poner nuestra confianza en el Señor, porque el Señor nunca nos va a dejar solos, siempre va a estar entregándonos esa provisión que nosotros necesitamos, ¿cierto? Entonces, por supuesto que para el Señor no iba a ser difícil alimentar a 5.000 personas, ¿cierto? Con estos 5 panes de cebada y con estos 2 pececillos, ¿cierto? Que habla la palabra. Y el versículo 10 dice, entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, ¿cierto? Bueno, en el Evangelio de Marcos, después si usted lo lee, Marcos agrega, y Jesús dice, de ciento en ciento y de 50 en 50, ¿cierto? Acostar a las personas de ciento en ciento y de 50 en 50. Imagínense la cantidad de personas que eran. En Marcos 6:40, ahí está ese detalle, esa especificación de la cantidad de personas. Dice después, y había mucha hierba en aquel lugar, porque obviamente era la temporada de Pascua, ¿no? ¿Cierto? Era primavera,
y más o menos seguramente era en el mes de abril, ¿cierto? Y se recostaron en números como de unos 5.000 varones, ¿ya? Dijimos descontando a las mujeres y a los niños, ¿cierto? Eh, lo más probable es que si nosotros hacemos una suma así rápida, más o menos calculando la cantidad de mujeres y de niños que acompañaban a cada hombre, lo más probable es que haya sido una multitud que sumaba entre 10 a 15.000 personas, imagínense. O sea, hasta la escritura se queda chica porque tienen que haber sido como máximo 15.000 personas las que fueron alimentadas con eh, con esos 5 panes de cebada y con esos 2 pececillos. Y después dice el versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes, eh, y habiendo dado gracias, que era algo que el Señor siempre hacía, daba gracias, y que es algo que siempre tenemos que hacer nosotros también, y habiendo dado gracias, él repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados, y asimismo de los peces cuanto querían. Bueno, no se sabe exactamente cómo aconteció este milagro. Sin embargo, en cierto momento el pan comenzó a multiplicarse. Nadie explica claramente qué pasó, si hubo una explosión, si hubo un destello, si empezaron a saltar los panes, pero en algún momento el pan se multiplicó. Eh, y obviamente eso es un milagro, ¿cierto? Es un milagro de proporciones asombrosas. Es un tremendo milagro que hizo el Señor, eh, de haber multiplicado de esa manera el pan y los peces, así como lo hace cuántas veces en nuestra despensa, en nuestro bolsillo. De repente no tenemos ni un peso y metemos la mano en un bolsillo y aparece un billete o una moneda. Es increíble lo como el Señor trabaja en la vida de sus hijos. Versículo 12. Y cuando fueron saciados, imagínense, comieron tanto y quedaron saciados. Eh, y no comieron uno, ni dos, ni 10, ni 100, comieron los 15.000 que estaban ahí, quedaron saciados. Dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que han quedado para que no se pierda nada. O sea, a pesar de que había abundancia, el Señor no quería que se perdiera nada. Eh, Ahora, ese pan que se estaba entregando, de cierto modo, reflejaba eh, a Cristo y reflejaba el Evangelio también. Por lo tanto, de alguna manera el Señor nos hace entender, no porque se pudiera perder físicamente el pan, sino que es la palabra de Dios lo que no se tiene que perder. Nosotros no, el Señor nos alimentó, quedamos saciados y siempre estamos saciando de su palabra, pero todo aquello que, por decirlo de alguna manera, en términos coloquiales, sobra, nosotros tenemos que compartirlo con los demás. Esa palabra que queda entre nosotros, que queda en nuestro corazón, nosotros tenemos que multiplicarla, que fluye a través de nuestros labios y entregarla a las personas que tienen esa necesidad espiritual. Para eso nos tiene Dios con vida y con salud. Es importante disfrutar, es importante salir de vacaciones, ojalá tener una buena casita, un autito, ¿cierto? Para vivir esta vida, ¿cierto? Que el Señor también nos regala, pero no perdamos el norte, hermano. Tenemos que enfocarnos en el Señor, en Jesucristo, porque ya queda muy poco tiempo. Amén. Es bueno insistir, si hay que disfrutar de esta vida también. Si Dios nos regala vida, salud, pero principalmente entregar el mensaje, porque el Señor viene pronto, hermano. Y no nos cansemos de repetirlo entre nosotros y a la gente del mundo, que el Señor ya viene, que nos enfoquemos en las cosas del Señor. El versículo 13 dice, recogieron pues y llenaron 12 canastas de pedazos de los 5 panes de cebada, imagínense, que sobraron a los que habían comido. Ahora, después dice el versículo 14, aquellos hombres entonces, cuando vieron la señal y Jesús había hecho, decían, este verdaderamente es el profeta que había de venir, ¿cierto? Bueno, esta escena de que aquellos hombres estén, o sea, que dieran la señal de Jesús y que dijeran esto, representa un cuadro de alguna manera de Israel usando a Jesús para sus propios propósitos, en lugar de darse cuenta que el verdadero propósito por el cual él había venido era precisamente ese, salvar a la humanidad. Después dicen, ¿cierto? Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo.
Eh, bueno, esto se refiere a lo que sale en Deuteronomio, capítulo 18, verso 15, que dice relación con que esta gente reconocía a Jesús como el Mesías, pero por todos los motivos equivocados, no por los motivos por los cuales realmente tenían que reconocerlo. Los que lo reconocían lo hacían solamente por los milagros, pero no precisamente porque creyeran que efectivamente era el Hijo de Dios. Habían personas que creían ciegamente, personas que creían solamente por los milagros y personas que derechamente no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios y que era el Mesías que estaban esperando. Y el versículo 15 dice, y entendiendo Jesús que había de venir, que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo, ¿cierto? Eh, bueno, ese era el rey que precisamente Israel no necesitaba, ¿cierto? Un rey espiritual, porque ellos, o sea, lo que ellos creían que necesitaban, porque ellos querían un rey militar, ¿cierto? Un estratega que los liberara de todas las opresiones, de todas las luchas, ¿cierto? De todos sus enemigos, por lo tanto era un rey que a ellos no les servía. Eh, y después de cierto, como él sabía que querían hacerlo rey, él se retira y se va al monte solo, ¿cierto? Eh, y aquí cuando él dice que se va al monte solo, nosotros, y digamos, los estudiosos entienden que él envió a los discípulos de regreso eh, a Capernaum, ¿cierto? Que era, no olvidemos, su centro de operaciones, Capernaum. Entonces se va a un monte a orarle al Señor y envía de vuelta a sus discípulos a Capernaum. Después vamos al versículo 16. A ver cómo estamos con la hora. Sí, estamos bien todavía. Versículo 16, esto, aquí empieza a hablar acerca de ese, de ese evento tan maravilloso también cuando el Señor camina sobre las aguas, ¿cierto? Que da lugar a mucha predicación también, así que es importante que tome nota en esta parte, porque le va a servir después para cuando le toque predicar. ¿Cierto? El versículo 16 dice, y cuando se hizo tarde, descendieron sus discípulos al mar, ¿ya? Eh, bueno, eso sucedió obviamente antes de que él subiera al monte a orar, ¿cierto? Como dijimos antes. Vamos a dejarle ahí un par de versículos más y vamos a estar terminando. Versículo 17 dice, y entrando en un barco venían de la otra parte del mar hacia Capernaum, y era ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, ¿cierto? Eh, bueno, de alguna manera, como Jesús, dice que Jesús no había venido a ellos, es porque Juan estaba preparando el terreno para lo que ya iba a acontecer a continuación. Versículo 18, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. ¿Cierto? La escritura no nos dicen que era una tempestad, ¿cierto? Solamente hablan de un gran viento que se levantaba, pero que el viento era contrario. En otras palabras, el viento soplaba contra ellos hasta tal extremo que no podían avanzar, ¿cierto? No habla de una tempestad, entonces habla de un viento muy fuerte que actuaba en contrario y que no les permitía avanzar, ¿ya? Y cuando dice el versículo 19, y cuando hubieron navegado como 25 a 30 estadios, ¿cierto? Que representa aproximadamente 6 kilómetros, si hacemos la conversión, o 4 millas, ¿cierto? Si usted tiene la nomenclatura estadounidense, y los describe, ven a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba al barco y tuvieron miedo, y con razón. Yo creo que cualquiera que vea a alguien caminando en el mar se asustaría, ¿cierto? Tendría miedo. Eh, pero él les dijo, ¿cierto? Yo sois, yo soy, no tengáis miedo, ¿cierto? La traducción literal del griego debería decir, yo soy, no temáis, ¿cierto? En efecto, él les decía que él era el yo soy, el único, ¿cierto? El todopoderoso, el sobrenatural, el alfa, el omega, el principio, el fin, el rey de reyes, el señor de señor y todos los títulos que tiene nuestro Señor, ¿verdad? Por eso dice yo soy, ¿cierto? Eh, y bueno, en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Que recibe el nombre de Jehová. Y en el versículo 21, ellos entonces lo recibieron con gusto en el barco, ¿ya? Eh, bueno, obviamente que mientras el Señor no estaba arriba del barco,
digamos, los esfuerzos eran infructuosos por avanzar porque tenían viento en contra, por lo tanto no lograban avanzar, ¿cierto? Sin Jesús a bordo, de alguna manera, lo que nos pasa a cada uno de nosotros, sin Jesús en nuestra vida, nosotros no vamos para ninguna parte. Nuestra vida no tiene ningún sentido, no avanzamos, no retrocedemos, no, estamos ahí estancados. Por eso es importante incorporar al Señor en nuestra vida, en todo lo que hacemos, en nuestro pensamiento, al momento de hacer una compra, al momento de conversar con nuestros hijos, en todas las cosas, en todos los aspectos de nuestra vida, tenemos que involucrar al Señor. Y de esa manera nosotros avanzamos, como lo hicieron los discípulos, ¿cierto? El Señor se sube a la barca y la barca empieza a avanzar, no obstante que tenía viento en contra, ¿cierto? Eh, Después dice, y luego el barco llegó a la tierra donde iba. ¿Eh? Entonces, ahí uno se da cuenta que cuando uno va con el Señor en el barco avanza, por cierto, el barco avanza y nuestra vida avanza también, pues, tomados de la mano del Señor. ¿Amén? Eh, Vamos a quedar hasta acá, hermano, porque ya está por cortarse esto. Vamos a quedar hasta aquí. Vamos a seguir la próxima semana con el Evangelio de San Juan, en el mismo capítulo 6, y vamos a comenzar con el versículo 22, ¿ya? Que nos habla acerca del pan de vida. Amén. Hermano Jorge, le voy a pedir que entreguemos este servicio con una oración para el Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre amado, hasta ahora le damos las gracias, Señor, por su palabra, por su enseñanza, por este estudio bíblico, Señor, esperando que todos los que estuvimos reunidos nos haya quedado grabado sobre todo en nuestro corazón. Sabemos que tenemos necesidad de ti a diario, Señor. A esta hora bendice a todos los hermanos que estuvieron, a cada alma que escucha tu palabra. Bendice mi hogar, a mis hijos, Señor, a mis nietos, a todos aquellos que me rodean, Señor, como también la casa de mis hermanos. Pone ángeles protectores a esta hora, Señor, para todos aquellos que siguen y escuchan tu palabra. Te damos las gracias, Señor, en el nombre amado de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Nos encontramos. Después les vamos a dar instrucciones a través de las redes sociales, del WhatsApp, ¿ya? Que estén bien, que Dios les bendiga. Chao.